Pues seguimos, como siempre, en directo en Cuestión de Prioridades y hoy nos acompaña un político que abandonó la actividad pública hace 2 años, pero que ha dejado una gran huella en el panorama nacional y para muchos sigue siendo un gran referente de la izquierda en España. Él es el ex coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que además ha escrito un libro junto a otros 2 autores titulado Pandemium, Diario de Pandemia y Populismo, del que también vamos a charlar ahora, además de otros asuntos de actualidad. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades en Castilla y León Televisión. Gracias a vosotros. Este libro, digamos, lo que viene a decirnos es que no solo ha habido una pandemia, sino que ha habido muchas más pandemias, una sindemia, así lo define, tanto desde un punto de vista social, político, económico, y destierra esa idea de que todo esto nos va a hacer más fuertes. ¿Qué es lo que más le preocupa a partir de ahora? Podemos salir de la pandemia vírica, pero claro, no todo es la vacuna, entiendo. Lo que más me preocupa es la vacunación en el conjunto del mundo, ¿no? Porque la propia palabra lo dice, es una pandemia, no es una epidemia, ¿no? Por tanto, no nos vamos a salvar porque nos vacunemos los europeos ni porque se vacunen los españoles hasta el 80, el 90%, sino que necesitamos vacunar en general, ¿no? Que necesitamos que el virus no circule, necesitamos que el virus no mute, necesitamos que haya una vacunación mucho más generalizada para que no tengamos sorpresas como la que hemos tenido en los últimos días. Eso le iba a decir, que bueno, un ejemplo muy claro es la variante Omicron, que estamos viendo que ha llegado de Sudáfrica, y, en fin, y el porcentaje que hablábamos antes en la tertulia de la cantidad de gente escasa que está vacunada en el continente africano. Claro. Que reaccionamos con alarmismo, ¿no?, ante estas variantes, pero podríamos prevenirlas, ¿no? Si nos planteáramos generalizar la vacuna, podríamos haberlo hecho. Con una sola dosis, hoy estaría prácticamente toda la humanidad vacunada y, por tanto, digamos que tendríamos una protección más general. Ahora tenemos una protección particular, una muralla, como la migración, ¿no? Y luego tenemos fuera a buena parte de la población, en particular en África, pues no vacunada. Y eso es un riesgo, en primer lugar para ellos, pero es un riesgo para el conjunto de los ciudadanos. No está nada conforme con el papel que ha tenido la política en esta pandemia, así lo escribe en este libro. Se ha demostrado que los políticos actuales, digamos, no están a la altura de una crisis tan brutal como esta. Habría que cambiar el perfil de algunos de ellos. No, yo reivindico el papel de la política, ¿no? Yo, al contrario de lo que se está diciendo, creo que esta pandemia no es una pandemia de técnicos. Creo que los técnicos deben asesorar a los políticos, pero luego hay que equilibrar distintos intereses, ¿no? El interés de la salud pública, con interés también de la economía, con el interés del funcionamiento social, y por tanto ahí tiene papel, digamos, singular y que insustituible la política, ¿no? Lo que no ha estado bien es utilizar la política como populismo. Quizá el populismo es la política de esta época, en que tienes que ser 0 o ser 1, de la época digital, en la que no hay intermedios y no hay matices. Pero, en mi opinión, el populismo nos ha hecho daño en pandemia. Pónganos un ejemplo de ese populismo en pandemia. El populismo en pandemia es todo lo que hemos visto en la relación oposición-gobierno, en la relación las comunidades autónomas con el gobierno central, o más específicamente el negacionismo. El negacionismo es la forma extrema de populismo, es la negación de la pandemia, por tanto es un proyecto de control y hay que denegar totalmente posibilidades al proyecto de control. Yo creo que es una locura, porque la pandemia existe, porque las víctimas también y porque los ciudadanos, yo creo que atribuyen a la política un papel importante para solucionar la pandemia, ¿no? Con asesoramiento de los técnicos, pero también teniendo en cuenta otros valores, ¿no? Porque si no sería fácil, cerraríamos todo, nos meteríamos todos en casa, no tendríamos ningún contacto y acabaríamos con la pandemia. Pero no queremos eso, queremos que mientras tanto la sociedad funcione, la economía funcione y que al final haya vida, ¿no? Porque la pandemia no es solamente tener salud, es tener vida. Usted es médico, experto en salud pública. ¿Qué papel ha jugado la sanidad pública tan cuestionada, tan debilitada, sobre todo en las primeras olas? ¿Ha sido realmente la salvadora de esta pandemia? Hemos sido injustos con la sanidad pública en las primeras olas, porque las cosas que le pedíamos a la sanidad pública no las sabía nadie, no las sabía ni el país donde surgió la pandemia, ni en el resto de los países, ¿no? Por ejemplo, nos hemos asombrado de que no hubiera mascarillas, pero es que en la gripe de 1918 hubo un estrangulamiento de la cadena de suministros y tampoco hubo posibilidades de compra de material ni de mascarillas. Nos hemos asombrado también de que no hubiéramos hablamos de otras épocas, ¿no? Impuesto la mascarilla a todo el mundo, no, pero las pandemias se combaten con armas de la época actual y con armas tradicionales como el confinamiento o las cuarentenas
cuarentenas, ¿no? Y, por ejemplo, decíamos, ¿por qué no se planteó la mascarilla desde un principio? Pues porque pensábamos que los asintomáticos no contaminaban, no transmitían. ¿Por qué lo pensábamos? Porque las pandemias anteriores de coronavirus no transmitían los asintomáticos. Era lógico, ¿no? Por tanto, actuamos en la lógica de los acontecimientos, pero luego nos dimos cuenta de que esta pandemia era diferente y fuimos modificando la estrategia por el camino. Pero es que era así porque pasa en todas las pandemias. Hay imponderables que no puedes prever y que tienes que adaptarte a ellos. ¿Y cree como médico que la sociedad pues ha reconocido la labor de los sanitarios, incluso ha mejorado la imagen que se tiene de la sanidad pública en este país? Yo creo que con, digamos, perfiles distintos, ¿no? Yo creo que hay una valoración positiva en general de los sanitarios, ¿no? Y lo que pasa es que hay una gran necesidad por parte de la población de volver a la normalidad. Y esa combinación de factores pues es complicada, ¿no? Porque los sanitarios están en posición de guerra. Esta es una, llamémosle, pandemia que obliga a una medicina muy determinada, y los ciudadanos tienen ya la mente en la pospandemia y plantean a los sanitarios y a las autoridades sanitarias volver a la normalidad, ¿no? Yo creo que en esa situación nos encontramos, quizás la más complicada, y por eso hay una parte de valoración y otra parte de crítica, pero creo que eso se va a superar con toda seguridad. Me gustaría también hablar de su partido, del que fue su partido. Le tengo aquí delante y bueno, me parece muy interesante saber también cómo ha evolucionado Izquierda Unida durante estos 2 años, desde que usted se fue. Usted se dio de baja en 2019 por graves diferencias con la coalición. Se le acusó incluso de tránsfuga en algún momento. Usted siempre ha advertido de que si Izquierda Unida que podría disolverse en el populismo de Podemos y que podría caer en la irrelevancia política. Visto lo visto, 2 años después de que usted dijera eso, ¿cómo está su partido? ¿Se ha cumplido esa premisa? ¿Qué es ahora Izquierda Unida? Bueno, en primer lugar, es evidente que cuando dije irrelevancia, pues o era una exageración o me equivoqué, porque no son irrelevantes en absoluto y están dentro del grupo parlamentario y dentro del gobierno, ¿no? Por tanto, son relevantes. Pero por otra parte, yo creo que del populismo inicial, del populismo que llevó la indignación al Parlamento y que supuso un soplo de aire fresco, ahora yo creo que ha llegado el momento en el que ese populismo debe pasar, digamos, al baúl de los recuerdos y tiene que haber una política seria, ¿no? La política seria comienza con la responsabilidad de gobierno, es decir, cuando ya se ve que no es posible la lectura del sorpaso y demás, se empieza a hablar de compartir el gobierno y luego en las medidas concretas del gobierno ya empieza la política, llamémosle, seria, ¿no? Entonces, combinar la política seria con agitación populista, en mi opinión, debilita al proyecto, debilita tu presencia en el gobierno. Yo creo que tienen que, fundamentalmente, como hace la ministra de Trabajo, dedicarse a trabajar y dedicarse fundamentalmente a gestionar. ¿Le gustaría que se desmarcara aún más Izquierda Unida de Podemos? A mí me parece que Podemos cada vez tiene una estrategia menos populista, ¿no? Y creo que Izquierda Unida en ese sentido va adquiriendo mayor papel. A mí me gustaría que Izquierda Unida tuviera su papel de izquierda seria y de izquierda responsable en estos momentos, ¿no? Uno de los ministros más cuestionados del Gobierno, incluso por el propio presidente del Gobierno en alguna ocasión, ha sido el que fuera su compañero Alberto Garzón, el ministro de Consumo. Aquí en Castilla y León sus campañas contra el azúcar, el consumo de azúcar, de las carnes, no ha sido muy bien vista. Bueno, hay un sector remolachero y de carne de vacuno muy importante. ¿Qué le parece la gestión de Izquierda Unida dentro del Gobierno y la imagen que está dando de Izquierda Unida? A mí me parece que la gestión de Izquierda Unida dentro del Gobierno parece que en relación a, por una parte, al conjunto de Podemos, de Unidas Podemos y del conjunto de la coalición, a mí me parece una gestión valorable, ¿no? Yo creo que en general la gestión es positiva por parte de Izquierda Unida y creo que ha sido suficientemente importante el pasar de hacer oposición, que bueno, tiene una determinada característica, ¿no?, a ser parte del gobierno y a compartir decisiones complicadas, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que lo que hemos vivido ha sido un periodo de pandemia y por tanto un periodo de emergencia. Yo en ese sentido considero que en este periodo de emergencia se pueden haber cometido errores, que seguramente los ha cometido y los habría cometido cualquiera, pero creo que el balance general, tanto del gobierno como de Izquierda Unida dentro del gobierno, a mí me parece positivo. O sea que es verdad que cada vez tiene menos peso o menos visibilidad, ¿no?, en las instituciones Izquierda Unida. En muy poco tiempo, no voy a decir 2 años, que es de donde no está usted, pero casi.
¿A qué se debe que de forma tan rápida? Yolanda Díaz tiene bastante visibilidad, ¿no? Quiero decir que es una, bueno, pero ya no es de Izquierda Unida. Vicepresidenta del Gobierno. Fue militante de Izquierda Unida. Bueno, pero digamos que es lo que podríamos llamar la cultura de Izquierda Unida, la cultura de la izquierda seria, que en su momento lo fue en Galicia y ahora lo es a nivel del Estado, ¿no? No veo pérdida de perfil en el Gobierno, sí veo complicaciones de las alianzas que se llevaron a cabo en el resto de los ámbitos, en el ámbito municipal o en el ámbito autonómico, y eso habrá que reconsiderarlo y que pensarlo, ¿no? Ahora lanzan la idea de la plataforma, vamos a ver qué da de sí, ¿no? Yo la veo de forma favorable, ¿no? De intentar recomponer una izquierda seria, saliendo de un periodo, bueno, pues de efervescencia populista, podríamos decir. Bueno, yo creo que a Yolanda Díaz se la vincula más con Podemos, o la imagen es más vinculada a ese partido que Izquierda Unida. En cualquier caso, ¿cree que es la única solución o es la mejor solución? Fue compañera mía mucho tiempo. Sí, sí, lo fue, pero bueno, sería de baja de Izquierda Unida. ¿Es Yolanda Díaz la persona que mejor puede encarnar la izquierda de cara a seguir gobernando en este país? Del conjunto de la izquierda. Conjunto de la izquierda. Bueno, yo la idea del sorpaso siento no compartirla, ¿no? Yo creo que nos ha dado muchos dolores de cabeza y yo prefiero una izquierda que vaya paso a paso, que se plantee objetivos posibles y que se plantee, por ejemplo, en este momento continuar con un gobierno compartido y tener un papel importante en ese gobierno. Yo creo que la estrategia esta de movimiento social y de sorpaso me parece que ha sido más floritura de populismo que realmente una política concreta. Señor Llamazares, usted es el promotor de la plataforma Actúa, donde también participó el juez Baltasar Garzón. Participa, presente. No sé si es una plataforma que quiere dar el paso a la política, si usted va a dar el paso para volver otra vez a la primera línea, o es una plataforma... Bueno, dimos el paso a la política. Lo dieron, sí, en su día. Y nos dimos un batacazo descomunal. O sea que, bueno, que ya hemos experimentado la política y por tanto estamos curtidos. Y lo que no descarto es que Actúa puede formar parte de plataformas de izquierdas para que haya, por una parte, una mayoría de izquierdas y haya un gobierno de izquierdas en este país después de esta legislatura, ¿no? Yo no lo descarto. Por ahora somos una plataforma de debate político y de iniciativa política, pero no descarto que podamos llegar a acuerdos. Volviendo al libro, Pandemonium, diario de pandemia y populismo, la gran presentación de este libro se iba a producir a principios de este mes en una sede de Comisiones Obreras en Madrid, principalmente, bueno, era el lugar elegido. Este sindicato lo vetó ese acto. Yo no sé si ya le han dado una explicación de por qué pasó, si le han convencido las explicaciones iniciales. A alguien no le pareció bien, o bien el libro, lo cual me satisface porque lo habría leído, o bien la persona, que no acabo de saber por qué, pero a alguien no le pareció bien, pero no es el sindicato, es una parte del sindicato que logró en ese momento pues, frustrar la presentación de un libro, pero flaco favor se han hecho a sí mismos. Tenemos a 4 tertulianos en esta mesa que también le quieren preguntar cosas. Alberto, cuando quieras. Bueno, yo la pregunta casi al discurso de lo que se venía diciendo, el populismo nos habló de una nueva política, ¿no? una nueva forma de hacer política que de alguna forma hacía un ajuste de cuentas con todo el espectro político, es decir, en este país se hizo una transición ejemplar, ¿no? Yo creo que lo que hizo entre los gobiernos de UCD, el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero parecía que era una vieja forma de hacer política. Ahora parece que eso, yo creo que ha habido cierto batacazo y que esta nueva forma de hacer política se ha denominado por muchos, y creo que en el libro también, cierto populismo en el que no se habla muchas cosas, pero el arte de lo posible, que es lo que se hace cuando se gobierna, pues ha hecho volver a la realidad. ¿Cree que ha fracasado? Mi pregunta concreta es que ese populismo y esa nueva de hacer política ha fracasado y que en realidad ha vuelto a legitimar la buena política que se hizo con independencia de los signos en nuestra historia más reciente democrática, que nos ha hecho ser un país que tiene los mayores ritmos de crecimiento y bienestar social de nuestra historia. Yo no daría por muerto al populismo, no daría por muerto porque me parece la política del mundo digital. La política de nuestra época pues es una política antigua. En el mundo digital existe 0 y 1, nada más, nada intermedio. Y esa es la política populista, la que ha triunfado en muchos países que todavía
corre riesgo de volver otra vez al gobierno de los Estados Unidos y la que está dando de quebraderos de cabeza en Europa. Por lo tanto, no le daría al populismo por terminado. Sí diría que en nuestro país vivió una época mejor y ahora, al haber aterrizado en el gobierno, ha tenido que utilizar las armas de la política, no la del populismo. Margarita. Yo le haría dos preguntas, si me lo permiten. Una, si le chirría a alguno de los compañeros de viaje de este gobierno de coalición en el que están Unidas Podemos, y la otra, si cree que una actuación del gobierno central más decidida hubiese sido mejor para esta pandemia. Bueno, uno no tiene los aliados que escoge, sino los que le tocan, y probablemente habría otras alternativas de coalición, pero no las veo, no fueron posibles. Y por tanto hay aliados tácticos y aliados estratégicos, desde luego en los que usted piensa no son mis aliados estratégicos, eso sé con seguridad. Determinadas cuestiones puedo acordar con ellos porque son una representación de la sociedad democrática, pero no comparto su proyecto para nada, ¿no? Y luego, con respecto a la pandemia, yo creo que en general España ha tenido un buen papel en la pandemia. Quizás en la primera ola nos vimos como la cenicienta de la pandemia, pero tanto Italia como España sufrieron la pandemia al principio, pero ahora son el ejemplo de la pandemia, prácticamente, ¿no? Lo cual demuestra que si algo da como lección la pandemia es humildad, ¿no? Hay que ser humilde porque la pandemia tiene ciclos inesperados y además inexplicables, ¿no? No se explican porque haya habido una determinada gestión u otra. Fernando. Bueno, yo quiero comentarle que vengo de una ciudad en la que Izquierda Unida hace ese papel de política seria, está en el gobierno municipal, con Podemos también en el mismo ayuntamiento, con políticas un poco más o con acciones un poquito más populistas, como usted comentaba. Bueno, y tenemos el ejemplo de Zamora, que es la única capital, ¿no?, gobernada por Izquierda Unida. Momentos, ¿no? Pero quería comentarle porque en su libro creo que también nos da un repasito bueno a los medios de comunicación en nuestro comportamiento en la pandemia. Yo no sé si, porque me da la sensación de que hace mezcla de medios de comunicación y redes sociales, si es lo mismo o no es lo mismo. Evidentemente a mí me parece que no es lo mismo, pero sí que me gustaría que nos aclarara esto. Sí, en general la comunicación yo creo que ha jugado un gran papel en la pandemia y por tanto que han sido canales esenciales para la información de los ciudadanos. Pero si hay que caracterizar, yo diría que las redes sociales por una parte han dado lugar a la expansión del negacionismo, del populismo negacionista, y en los medios de comunicación de masas se ha introducido un nuevo modelo de populismo, que es el populismo aristocrático de los expertos, entre comillas, que dan lecciones todos los días a los expertos en salud pública que están a pie de calle. Yo creo que eso ha sido muy negativo, ¿no? Porque siempre es fácil decir, yo lo haría más fuerte, lo habría hecho antes, lo habría hecho mejor, pero no. Pero tú tienes que barajar que no solamente es un laboratorio, sino que tú estás tomando decisiones que impactan en una sociedad concreta, ¿no?, y que tienen consecuencias económicas y sociales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha habido una cierta infodemia en la pandemia, que ha sido una parte de estos relatos que hemos vivido y que no permiten, por una parte, actuar y por otro lado, sacar lecciones, ¿no? Para actuar y sacar lecciones, en mi opinión, es imprescindible la política y no el relato. Es decir, que si no lo he entendido mal, señor Llamazares, hemos dado exceso de presencia a los virólogos, inmunólogos por encima del personal sanitario. Yo creo que sí. Yo creo que el personal sanitario y el personal de salud pública, que es muy discreto y que no suele aparecer, ¿no? Pero un inmunólogo y un virólogo ve una parte de la realidad, pero quien tiene que tomar decisiones y proponer al político el conjunto de la realidad, cómo impacta, cómo de alguna manera qué consecuencias provoca en la realidad, es el experto de salud pública, el epidemiólogo, y sin embargo se han visto ante un chorreo continuo, ¿no? Todo el mundo ponía en cuestión la calidad de sus datos, todo el mundo decía que faltaba determinado dato, que otros países lo tenían, ya, pero ¿qué le hemos dado a la salud pública durante estos años en nuestro país? Prácticamente nada. En el periodo de pandemia y antes del periodo de pandemia hemos recortado la atención primaria y la salud pública, sistemáticamente. Y ahora les pedimos que sean el valladar que impida el avance de la pandemia. Creo que no es justo y creo que ahora una de las lecciones posteriores a la pandemia es que la atención primaria es fundamental, que hay que dedicar
recursos a la atención primaria y prestigio a la atención primaria, y que la salud pública, aunque a veces queden como policía sanitaria, es imprescindible. Pero a veces, eso coincidirá conmigo, es que a veces los técnicos o los médicos de salud pública no son tan accesibles a los medios como sí que son los expertos, ¿no? Porque bueno, dependen de gobiernos regionales, etc. Yolanda. Hola, buenas noches. En este panorama que hemos visto, ¿no?, del gobierno de coalición en el gobierno de España, que además, bueno, con la aprobación de los presupuestos que está bastante encarrilada, se supone que va a terminar la legislatura. ¿Cómo crees que en esta articulación de la unidad de la izquierda que se está intentando hacer desde varios puntos, como por ejemplo las iniciativas de Yolanda Díaz y bueno, pues evidentemente los esfuerzos que hará Izquierda Unida por seguir en el panorama político en coalición o como sea, ¿no?, con Unidas Podemos, ¿cómo encaja en este panorama estos movimientos que está habiendo en la España vaciada de representatividad, que, bueno, pues que se está articulando un espacio en el que se quiere llegar al Parlamento, al Congreso de los Diputados, con esas aspiraciones de aquellos puntos del territorio que se ven totalmente desfavorecidos de las políticas en general y sobre todo con el tema de la despoblación? ¿Cómo crees que se puede articular todo ese movimiento de empuje en esta... Bueno, ahí hay mucha mezcla de ideologías, ¿no? Y seguramente incluso personas sin ideología que simplemente miran por su bienestar, el bienestar de su provincia y de los pueblos que quieren mantenerse vivos, pero yo también lo veo un poco en esa confluencia de la izquierda, no sé si tú lo ves así. Bueno, yo creo que lo que está apareciendo en la España vaciada o la España vacía es un flanco importante de la política, ¿no? En el ámbito municipal lo hemos visto también en otra época, que eran las candidaturas independientes, que de alguna manera intentaban representar, bueno, pues territorios o sensibilidades que no eran recogidas por las fuerzas políticas tradicionales, y ahora probablemente nos encontremos ante esa situación y sobre todo ante una globalización que deja al margen a sectores muy importantes, ¿no? Pasa en toda Europa, en el ámbito de las ciudades, de los cinturones de las ciudades y también del campo frente a la ciudad. Son nuevos paradigmas políticos que no teníamos en nuestra época. En nuestra época era fundamentalmente una dialéctica de clases, luego se incorporó la dialéctica de géneros o digamos las demandas identitarias y ahora las territoriales. Creo que con eso tiene que lidiar la política del futuro, tanto en el caso de antes de las elecciones intentar representar políticamente esas necesidades, como después de las elecciones intentar articular a esos representantes políticos que sin lugar a dudas van a tener, ¿no? Yo creo que eso, si antes fue el representante político de cada una de las comunidades autónomas, ahora aparecerá algún representante político de las provincias, de las zonas vacías o de las zonas despobladas, y habrá que hacer política con ellos, ¿no? Porque no me parece un problema que se pueda solucionar en el marco de una legislatura. Es un problema como la demografía o otros problemas estructurales de la sociedad actual, ¿no? Y si finalmente estas plataformas concurren a las elecciones generales, por ejemplo, ¿a quién cree que podría hacer más daño electoral? ¿A quién restaría más votos? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, en nuestro país, cuando se hizo el sistema electoral, que es predemocrático, se calculaba por parte de quienes lo elaboraron que había una diferencia de 12 escaños que eran fundamentalmente en las zonas despobladas o la menos población de la derecha con respecto a la izquierda. Por tanto, si eso se hace así, la primera afectada va a ser la derecha en nuestro país. Bueno, el Partido Popular, Vox, probablemente, pero no solamente, también la izquierda, porque van a tener un impacto en el Parlamento y van a hacer oír sus demandas y van a cambiar también un poco la agenda política, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que tenemos 2 años, o tienen 2 años, para hacer que esas demandas sean bien representadas y no sea necesario hacer un partido localista o un partido territorial para que esas demandas se respondan, ¿no?
Pues Gaspar Llamazares, muchas gracias por estar en Castilla y León Televisión. No sé si prevé presentar este libro por Castilla y León estos días, en algún sitio más. Si quiere decir la fecha para... No, todavía no las tengo, pero vale, seguro bueno, que sí. Pues nada, pues por aquí le veremos. Muchas gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades.